Vayan a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Ahí leemos lo siguiente. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Bien, primera de Pedro, capítulo 2 dice, desechando, pues, ya menciona algunas cosas que debemos desechar. ¿Toda qué? Malicia, o sea, deseo de hacer el mal, o creer en mi corazón que ser malo es mejor que ser bueno. Todo engaño, fingimientos, o en otras versiones dice hipocresías, ¿verdad? Envidias y toda ¿qué? Maledicencia. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. La Biblia dice que la palabra del Eterno tiene el poder de cambiar el alma, siempre y cuando haya un anhelo en el corazón de las personas. Si yo digo la palabra de Dios, la deseo como el siervo desea las aguas cuando tiene sed. Y aquí el apóstol Pedro tiene una analogía, y es la analogía de como un niño ¿qué? Recién nacido. ¿Han visto un niño recién nacido buscando alimento en su mamá? Le hace así, ¿verdad? Tiene un anhelo, unas ganas de alimentarse, y el niño recién nacido, sin saberlo, no puede pensar, por lo menos según sepamos, pero de manera instintiva, le podemos llamar, él busca el pecho de su mamá y piensa que todo lo que él necesita está ahí. Todo, y literalmente tiene razón. Todo lo que el niño necesita para crecer está en la leche. Todo está ahí. Y nosotros nacimos de nuevo también. No sé hace cuánto tiempo usted. Yo tenía 18 años y me convertí en un niño así también. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando somos regenerados sobrenaturalmente y ocurre una conexión que no había antes entre el espíritu del hombre y el Eterno. Y es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Es una experiencia maravillosa, el nuevo nacimiento. Ahora, ¿ahí acaba todo? No, miren lo que dice el verso 1 de Pedro 2:2. La última frase es curiosa. Crezcáis en salvación. ¿Cómo puedo yo crecer en salvación? ¿Puedo ser más salvo? ¿Sí o no? ¿Puedo ser más salvo? Depende. ¿Qué quiere decir salvación? Depende cómo defina la palabra salvación. Yo puedo ser más salvo que ayer, pero todo depende del concepto. Hay gente que no tiene el concepto bíblico de salvación. Salvación puede significar una cosa o puede significar otra. Por ejemplo, salvación en el concepto bíblico es un concepto muy sencillo. Salvación significa ser liberado por Dios, ser salvado por Dios. ¿De qué? Bueno, eso depende. Para mucha gente, ser salvo solo significa que cuando me muera no voy a ir al infierno. Ese es el concepto. Cree en Jesús, cree en el Mesías, y cuando te mueras irás al cielo o tendrás parte del mundo venidero. Y si esa es salvación, no puedo ser más salvo hoy que ayer, ¿verdad? No puedo ser más salvo y hay que hacer una diferencia. El Eterno nos salva en varios sentidos. En un sentido, yo no puedo ser más salvo. Solamente fui salvo una vez y para siempre. Esa palabrita se le llama justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es que cuando yo acepto a Yeshua como mi Salvador y pido a Dios que me perdone mis pecados y recibo a Yeshua como el Señor de mi vida y me comprometo a ser su discípulo, en ese momento ocurre esa palabrita tan bonita que se llama justificación. ¿Qué es justificación? Es que Dios te exonera del castigo eterno de tus pecados. Dios, como juez, se sienta en su trono y dice: esta persona no es culpable porque la deuda ha sido pagada por él. Baruch Hashem, ¿verdad? Y eso solo sucede una vez y para siempre.
Miren lo que dice Romanos 5, 1. Por lo tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Yeshua. ¿Qué es justificación? Dios te declara justo. Dios dice, este es mi hijo, y en el día del juicio no irá al infierno, no irá al lago de fuego. Y eso puede pasar y tú puedes estar seguro de que eres hijo de Dios. Hay ciertos hermanos que creen que nadie puede estar seguro de que alguien es salvo. Roma también decía eso, le llama el pecado de la presunción. Dice que si alguien dice, yo he sido salvado y tengo la seguridad de tener parte en el mundo venidero y no iré a condenación, según ellos es presuntuoso decir eso. La Biblia dice lo contrario. En primera de Juan capítulo 5, el apóstol Juan escribe y nos dice que podemos saber que tenemos vida eterna. Es decir, yo puedo estar seguro de que estoy seguro que he sido salvado por Dios y que mis pecados han sido completamente perdonados. He sido libre de toda condenación. Primera de Juan 5:13. Miren lo que dice Primera de Juan 5:13. Estas cosas os escribo, dice Juan, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna no es algo que tú recibes cuando te mueres. Hay gente que piensa que nadie sabe quién es salvo. Allá en el día del juicio van a poner una balanza y van a poner todas las obras malas y todas las obras buenas. Y la que pese más, si pesa más las malas, y si pesan más las buenas, bueno, eso no es de la Biblia, eso está en el Corán, literalmente, esa es la creencia del Corán, del Islam. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hoy tú puedes saber que tienes vida eterna. Bendito sea el Eterno. ¿Y cómo lo sabes? Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, te deja saber de una manera que tú no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes, que tú eres hijo de Dios. Y la justificación solo pasa una vez en la vida, es suficiente. No es que te conviertes en hijo de Dios y luego dejas de ser hijo de Dios y vuelves a ser hijo de Dios y luego vuelves a ser hijo de Dios y luego dejas de ser hijo de Dios y luego vuelves a ser hijo de Dios. No. Cuando yo nací de Alexander Bonilla López y María Julia Castellanos, me convertí en su hijo. Y no he dejado de ser su hijo nunca. Solo nací. ¿Cuántas veces he nacido? Una vez. Y cuando nazco de nuevo, yo me convierto automáticamente en hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas aquellos, Juan 1:12 o 1:14, mas aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, que no nacen de voluntad humana, ni de voluntad de sangre, sino son nacidos de Dios. Dios hace una operación en tu alma, en tu espíritu, que es la facultad de tu alma con la cual conectas con Dios. Y ahí donde había separación eterna de Dios, Dios vuelve a unirte por la sangre de Yeshua. Todos tus pecados son perdonados, bendito sea el Eterno. Amén. Y en ese sentido no puedes ser más salvo hoy que ayer. Ahora, eso no es todo lo que significa salvación. Salvación, dijimos, salvación es ser librado de algo por Dios. Cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto, la Biblia dice que fueron salvos de Egipto. Dios los libró de Egipto. En la justificación, tú eres perdonado eternamente por Dios. Hebreos capítulo 10, 14, si mal no recuerdo. Es uno de esos versos que hay que aprender de memoria. Con una sola ofrenda hizo perfecto siempre, para siempre a los justificados, santificados. Gracias. Con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre. Yeshua murió por todos mis pecados, incluso los que aún no he cometido, tienen provisión en su sangre. Todos. Algunos dicen, no, pero Él solo murió por los pecados pasados. ¿Cuántos de mis pecados eran futuros cuando Él murió por mí? Todos, porque yo no había nacido. Y la Biblia dice en Romanos 8, estoy seguro
Es otro de los versos más bonitos aquí. Romanos 8, el crescendo paulino va creciendo y llega al punto más bonito, Romanos 8. Esta es la manera perfecta para terminar Romanos y Pablo lo terminó. Yo me imagino que cuando Pablo terminó el capítulo 8, seguro que Pablo debe haber dicho, qué bonito me quedó este capítulo, gracias a Dios. Y sí le quedó bien bonito. Dice, vean lo que dice el verso 37, Romanos 8, 37. Claro, él sabía que no le había quedado a él, sino que había sido inspirado por Dios. Al contrario, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio del que nos amó. Y miren lo que dice Pablo. Por lo cual he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni los potestades, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Ni lo porvenir, ¿vieron lo que dice? Ni lo presente ni lo porvenir. Mi pecado de 2 años, el pecado que yo cometeré en el año 2025 no me puede separar del amor de Dios. ¿No es eso maravilloso? Ni lo presente ni lo porvenir. Ahora, eso para algunos suena un poco peligroso. La gente dice, pero si yo le enseño eso, ¿por qué la gente querrá ser buena? Bien, porque aquella persona que es salvada recibe el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le lleva a ser cada vez mejor. Y aquellos que han sido salvados tienen una característica. Son las personas que se han arrepentido de todos sus pecados. No quieren volver a pecar. Se abandonan a Dios y dicen, perdóname Dios, Yeshua murió por mí y yo no quiero volver a pecar nunca si eso fuera posible. Y esa es otra palabrita. No es justificación, se llama regeneración. Está en Tito 3:5. Se van conmigo ahí. La mayoría de ustedes ya saben todo esto que estoy diciendo. Ahora, todo esto es para comprender qué quiere decir Pedro con crezcáis en salvación. Eso es todo, no pierdan el objetivo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro? ¿Cómo se puede crecer en salvación? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú le rindes tu vida a Dios, te arrepientes de todos tus pecados, le pides a Dios que salve tu alma, Él hace 2 cosas. 1, te justifica, te declara justo en el día del juicio. A partir de hoy eres mi hijo y tienes paz conmigo. Tú tienes paz porque sabes que eres hijo de Dios. Tú sabes que Dios ya no es tu juez, ahora es tu padre. Todavía es juez, en un sentido, pero es tu padre. Si sigues pecando te disciplinará, como todo buen padre. Pero es tu padre. Eternamente has sido reconciliado con Él. Y Él no hace solamente eso. No dice solo te perdono, sino que pone el Espíritu Santo en tu corazón para renovarte y cambiarte. Y aquí entra la segunda parte. Salvación es un proceso que dura toda la vida. Justificación es el primer paso, santificación es el segundo y glorificación es el tercero. Y esto es bien importante saberlo y mantenerlo bien distinguido. ¿Cuántas veces sucede la justificación? Hemos dicho, una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso ocurre solo una vez. Y ahí soy salvo de la condenación del pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ese es otro de los versos. Bueno, Romanos 8 empieza muy bonito y termina muy bonito. Romanos 8:1, ¿qué dice, hermanos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna. Eso está hablando de condenación en el día del juicio. Condenación eterna. En la justificación, el Eterno te perdona eternamente todos tus pecados. Claro, si sigues pecando aquí hay consecuencias temporales, que Él sigue todavía castigando el pecado en las consecuencias temporales. Si alguien peca, lo que él sembrare, eso cosechará. Pero la consecuencia eterna de separación y de irte al lago de fuego es perdonada por Dios de una sola vez. Y yo soy salvo de la condenación del pecado el día que nazco de nuevo. Ahora,
¿Seré salvo de la presencia del pecado el día de la resurrección? Ese es un día de mucha salvación. Será el día de salvación mayor. Cuando resucitemos, seremos libres del pecado para siempre. No volverás a pecar nunca. ¿No es eso maravilloso? Nunca. Nunca más tu egoísmo, la soberbia hará presa de ti. Ahora, ¿qué pasa entre nacer de nuevo y la glorificación? Hay otra salvación que sucede: ser salvo del poder del pecado. Y a ese proceso de ser salvo del poder del pecado se llama santificación. Y es lo que dice el apóstol Pedro. Como niño recién, ¿qué necesita un niño recién nacido? Leche materna. ¿Qué necesita un nacido de nuevo? Leche no adulterada de la palabra para crecer en salvación. Y en ese sentido, yo sí puedo ser más salvo que ayer. Por ejemplo, si al venir a la fe, les he contado, yo tenía problemas de decir palabras oesas y decir malas palabras. Y después el Eterno me quitó eso a los meses de convertirme. Entonces, después de la justificación, el Eterno me salvó del poder de cometer malas palabras. Si tenías problemas con la ira, o con ser codicioso, o con ser avaro, y el Eterno viene y a través de la palabra te cambia, y ahora ya no eres avaro, sino que generosamente das a los necesitados, das para causas justas. El Eterno te salvó ¿de qué? De la avaricia. Entonces nosotros debemos de crecer en salvación. Cada día debemos de ser más libres del pecado. Ya somos libres de la condenación, seremos libres de la presencia del pecado y estamos siendo libres del poder del pecado. Y se pueden recordar de estas tres palabras con 3P. Primero, soy libre de la pena legal del pecado, que es condenación. Luego, durante toda mi vida, desde que nazca de nuevo hasta que me muera o el Mesías venga, tengo que crecer siendo salvo del poder del pecado. Y finalmente seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Cuáles son las tres palabras? Pena, poder, presencia, ¿verdad? Recuerden la letra P, es bueno eso. Y se crece en salvación siendo renovado. Y el niño necesita leche. ¿Qué pasa si naces de nuevo y no te alimentas de la fe? Y no te alimentas de la palabra de Dios. Serás un niño, un hijo de Dios desnutrido. Y no podrás crecer en salvación. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Cómo se crece en salvación? ¿Es algo que hace Dios solamente? ¿O yo tengo una parte que tengo que hacer? Yo tengo una parte que tengo que hacer. Y hay varios versos bíblicos que dicen claramente esto. Dios no lo hará por ti. Separados de mí, ¿qué dice el maestro? Nada podéis hacer. Pero sin ti tampoco el Eterno hará nada. Recuérdate, el Eterno es un gran caballero y Él respeta la voluntad. Y si tú no quieres ser salvo del poder del pecado, Él no te forzará a ser salvo del poder del pecado. Tú tienes que querer ser salvo. Y hay algunos versos de la Biblia que hablan de esta realidad. Vean el famoso verso que hemos estado estudiando, Segunda de Pedro, capítulo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Qué dice Segunda de Pedro 1:5? Así también vosotros poned, ¿qué dice? Toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Piedad significa espiritualidad. Eusebia es en griego. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, lo primero, el verso 5 dice, poned toda diligencia. ¿Dios hará eso por mí? No. ¿Quién tiene que poner toda diligencia? Yo. Ahora, ¿lo debo de hacer en mis fuerzas? No. Lo tengo que hacer por fe, momento a momento, día por día, tomado de la gracia de Dios. La gracia es el poder de Dios para hacer algo que tú no podrías hacer por ti mismo. La gracia no es solamente perdón de pecados. Hay que
sacar totalmente ese concepto de nuestra mente. La gracia es Dios haciendo algo por ti que tú no podías hacer por ti mismo. Y en ese aspecto, gracia es un poder que Dios te da, no solamente para perdonar tus pecados, sino para evitar pecar. Por eso, cuando Pablo dijo, quita de mí este aguijón, ¿qué dijo Hashem? Bástate mi gracia. Ahora, gracia, ¿qué significa ahí? ¿Bástate mi perdón de pecados? No. ¿Qué sigue diciendo? Porque el qué, el poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿Gracia es Dios perdonándote tus pecados? Claro que sí, porque por gracia sois salvos. Pero gracia también es Dios dándote la fuerza para no pecar. Y vamos a ver eso, la Biblia claramente dice eso. Que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que abundéis en toda buena obra. ¿No dice así 2 Corintios 9? Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que ustedes abunden en buena obra. Gracia es la capacidad, la fuerza sobrenatural del cielo para producir buenas obras en nosotros. Otro verso famoso es Filipenses 2. En este verso quiero que lo veamos delicadamente. Filipenses 2, verso 12. Pablo viene hablando del Mesías, de cómo hay en vosotros este sentir que hubo en el Mesías Yeshua. Y llega a un verso que es muy poderoso, pero se puede confundir mucho. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Ahora, la palabra en griego, katergaseste, en realidad es más fuerte, porque no significa, en la Reina Valera, ¿cómo dice? Ocupaos, ¿verdad? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, es algo serio esto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es serio, es algo que tienes que hacer. No pienses que estoy bromeando. Dios demanda esto de todo hijo de Dios, ocuparse en su salvación. Ahora, la palabra esa, katergaseste, significa, es más fuerte todavía. Significa literalmente producir. Aparece en varias ocasiones en la Biblia. Miren, Romanos 5:3 dice: y no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué? Produce constancia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Esa palabra, produce, es la misma raíz de katergaseste. Otro verso más donde aparece, Romanos 7:18 dice: porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el producir lo bueno, en griego, no el hacer lo bueno, dice la versión Reina Valera. Romanos 7:13, véanlo conmigo ahora. Entonces dice: lo bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera, al contrario, el pecado, para mostrarse pecado, ¿qué dice? Produjo en mí la muerte. Esa palabra, produjo, es la misma raíz, katergaseste. Y hay varios versos, aparece casi 24 veces en los escritos apostólicos. Ahora, volvamos a leer Filipenses 2, traduciendo como más literal, con la fuerza del griego ahí. Filipenses 2:12. ¿Cómo quedaría eso? Por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, producir vuestra propia salvación con temor y temblor. Ahora, alguien que ha sido educado en la tradición de la Reforma y los reformadores, puede decir: eso suena a salvación por obra, ¿verdad? Producir vuestra salvación. ¿Quién produce su propia salvación? Yo. Suena a salvación por obras eso. Suena a pelagianismo. Es el término teológico que se le llama a la salvación por obra. La herejía de Pelagio, pelagianismo. Ahora, sigan leyendo un verso más y van a ver que no hay nada de salvación por obras ahí. Verso 13, ¿qué dice? Porque Dios es el que activa en vosotros, ¿el qué?
el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que hay una parte que hace el Eterno que yo no le puedo hacer. Todo es por gracia, todo es gracia. El Eterno me dice, produce tu propia salvación, trabaja en tu propia salvación, en siendo cada vez más libre del pecado, con temor y temblor. O sea, no te lo tomes a la ligera. No pienses que esto es solamente para super santos. Esto es algo que demando de ti, hijo mío. Pero no lo harás en tus fuerzas. Yo te ayudaré. Es más, yo produzco en ti la energía, no solamente para querer hacerlo, sino para hacerlo. Esa es gracia, todo es gracia. Gracia es el poder de Dios, o Dios haciendo algo en ti que tú no puedes hacer por ti mismo. Por eso la salvación es por gracia, todo es por gracia. Y podemos ejemplificar la justificación y la santificación con dos bebés, con dos niños. La justificación es como María, es como el nacimiento de Yeshua. El ángel Gabriel le dice, María ha sido favorecida, bendita eres tú entre ¿qué? Entre las mujeres. Y vas a tener un hijo, le llamarás por nombre Yeshua. María dice, ¿cómo va a pasar eso? Yo no he conocido varón. El ángel Gabriel le dice, el Eterno hará un milagro en ti. El Espíritu Santo producirá en ti un niño. ¿Y qué es lo único que puede hacer María? ¿Puede ella hacer un niño? ¿Puede hacerle... y sobrenaturalmente un óvulo va a ser concebido? ¿No? ¿Qué es lo único que María puede hacer? María únicamente dice, aquí está la sierva del Señor. ¿Qué dice ella? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué hace ella? Muy poco, de hecho. Muy poco. ¿Quién genera en María todo el niño? El Espíritu Santo. Ella no hace nada. No es que ella dice, bueno, todos los días voy a venir y le voy a hacer, o me voy a sobar aquí y ahí voy a generar un niño. No hay manera que ella haga un niño. Imposible. Lo único que ella hace es rendirse. Ocurre eso en cuando nacemos de nuevo, ocurre exactamente eso. El Espíritu de Dios viene y dice, quiero generar algo en tu corazón. Y lo único que tienes que hacer tú es hacer lo que hizo María y decir, aquí está la sierva del Señor, o el siervo si eres varón, no digas la sierva, aquí está el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y nacer de nuevo es así, nacer de nuevo es dejar de resistir el Espíritu Santo y decir, Señor, sálvame. La justificación, el nuevo corazón, tú no haces nada. Lo único que haces es, la fe, decía Calvino, es una mano extendida hacia Dios que no tiene nada para dar, pero tiene todo para recibir. Y eso es lo que hace María. Aquí estoy yo. ¿Qué tanto hace María en eso? Muy poco. Casi nada, ¿verdad? De hecho, solo aceptar, ¿verdad? Solo dejarse. Y eso sucede en el nuevo nacimiento. Eso es la justificación. Ahora, la santificación es un poquito distinto. La santificación es un poquito distinto. Y ahí podemos usar un ejemplo de otro niño, Isaac. Hashem viene y le dice a Abraham, Abraham, vas a tener un niño. ¿De verdad voy a tener un niño? Sí. ¿Quién diera que Ismael viva delante de ti? No. Tú vas a tener un niño, ¿de quién? De Sara. Y Dios le va a dar fuerza a Abraham. Dios va a hacer un milagro. Pongámoslo así. En las propias fuerzas de Abraham y de Sara, ¿había alguna posibilidad que ellos tuvieran un hijo? Cero posibilidades. 0,0. Ahora, miren lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 11:11. Me encanta la versión textual ahí. El ángel le dice a María, María tendrás un hijo. ¿Qué tiene que hacer María? Nada. Solo decir, ok, acepto. Todo lo que tiene que hacer María. Hashem le dice a Abraham, Abraham tendrás un hijo. Y miren lo que dice, Hebreos 11:11. Por la fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió, ¿qué dice? Vigor para engendrar, simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Hashem le dice a Abraham, tendrás un hijo, y a Sara también. Ahora, Abraham y Sara todavía tenían que hacer algo, ¿verdad?
para tener un niño. No es igual que María. Y los mayores me entienden. Había una parte de Dios. ¿Qué le dio Dios? Vigor para engendrar. Hizo un milagro en la matriz de Sara. Y Dios generó en él el querer como el hacer en Abraham y en Sara. Miren ahora Romanos capítulo 4. ¿Cuál es la diferencia de los dos niños? La diferencia es que en la primera parte María no tiene que hacer nada, literalmente. Todo va a ser hecho por ella. O bueno, por eso digo, casi nada. Porque si María tiene que hacer algo. Si María dice, no, yo no quiero esos problemas, voy a tener problemas con mi esposo, ¿verdad? Ay, ¿quién le va a decir a José cuando me vea embarazada? ¿Quién le va a decir a José? O sea, María tiene que tener mucha fe. Le dice, aquí está la sierva del Señor. En mi cultura me podrían apedrear, de hecho, porque van a pensar que adulteré. Pero ella dice, está bien. Por eso, María hace casi nada. Aunque lo que hace es un acto de coraje moral. Es un acto de fe. El ángel Gabriel nunca le dijo, ay, no te preocupes, yo le voy a explicar a José. ¿Le dijo eso? Nunca. María hizo la voluntad de Dios y le confió a Dios su futuro. Ahora, en términos de producir al niño, María no hizo nada. Ahora, Abraham y Sara sí hicieron algo. Y Romanos capítulo 4 dice 4:18, el cual contra esperanza creyó en esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, Abraham, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara. O sea, ¿cómo estaba la matriz de Sara ya? Muerta. No muerta, no es que estaba engusanada, obviamente, pero en torno a su aparato reproductivo había 0% de posibilidad para que ella pudiera concebir. Todos los procesos biológicos para gestación ya habían pasado. A Sara, dice la Torá, le había que cesado la costumbre de las mujeres. ¿Y qué dice la Biblia de Abraham? Sino que, mirando la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad. Fíjense, él no dudó, no vaciló, sino que fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios. ¿No es maravilloso eso? Amén. Que todos nosotros podamos tener eso también, fortalecidos en fe, dando gloria a Dios. Amén. Y dice, miren lo que dice, verso 21, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Pregunta, ¿dónde estuvo Abraham plenamente convencido? En su mente. Abraham nunca pudo haber cantado, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, ¿verdad? Abraham estaba plenamente, ¿qué? Convencido. ¿De qué estaba plenamente convencido Abraham? De que el que lo había prometido era también poderoso para hacerlo. Y la santificación es no como María y el bebé Yeshua, es como Abraham y Sara y el bebé Isaac. Dios genera fuerzas sobrenaturales. Dios genera el vigor en Abraham. Dios genera en Sara un milagro, pero ellos todavía tienen que hacer algo. Y ahora no fue muy doloroso para ellos hacerlo. Y nosotros también tenemos que hacer algo. Ahora sí entendemos por qué dice la Biblia, producid vuestra propia salvación con temor y temblor. Es Hashem diciéndole a Abraham y Sara, produzcan un hijo. Pero es Dios el que activa en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Nunca se olviden de esa analogía de los dos niños. Uno representa la justificación, en donde la parte humana es casi nada, solo aquí estoy, Señor. Y la santificación es el segundo bebé. En tu nombre, en tus fuerzas, en tu gracia y confiando en ti, haré esto. Y la Biblia dice que hay que producir vuestras propias. O sea, no va a ser hecho sin nosotros. Yo tengo que querer dejar el pecado,
yo tengo que tener la intención de dejarlo y tengo que hacer algo. O sea, si alguien nace de nuevo, que no piensa, ya nací de nuevo, ya no hay nada que tenga que hacer yo. Hay muchas cosas que tienes que hacer, muchas. Producid vuestra propia salvación en temor y temblor. ¿Salvación por obras? No. Es Dios el que activa en vosotros el poder como el hacer por su buena voluntad, por su gracia. 1 Timoteo 4:8 dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo. Piedad, ¿qué significa piedad? Espiritualidad. En griego la palabra es eusebia. No le van a poner así a una niña. No, eusebia. En griego para describir a la piedad está bonita la palabra, pero no una niña. Teniendo promesa para la vida, para esta vida y para la que viene. Ahora el verso 7 dice, evita las fábulas profanas, ejercítate ¿en qué? En la piedad. O sea, que la espiritualidad es algo para lo que yo me tengo que ¿qué? Ejercitar. ¿Cómo puedo llegar a ser un buen tirador de basquetbol? Imagínense un jugador de basquetbol que tuviera un partido y dijera, yo no voy a entrenar, yo voy a ir y según me nazca, para que no sea fingido, para que sea original, voy a tirar la pelota según me nace. ¿Cuál es la probabilidad que sea exitoso en ese partido? Muy poca. ¿Por qué es que los jugadores de basquetbol, por qué Stephen Curry, por qué Michael Jordan, por qué Kobe Bryant podían ser tan buenos para tirar a la canasta? ¿Qué hacían todos los días? Práctica. Y Pablo le dice que hay prácticas para la piedad. La piedad, la espiritualidad, la virtud se ejercita. No es que un día nacerás de la nada, si no tienes la virtud del agradecimiento o de la gratitud, no es que un día amanecerás y ¡pum!, mágicamente serás agradecido. No es que si no tienes la virtud de la humildad o del amor o de la esperanza, ¡pum!, un día te despertarás así. No, hay prácticas que se deben de hacer para esto. Y hay cosas que hacemos. Y la Biblia dice claramente que el viejo hombre tiene prácticas. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3. ¿Cuáles son esas prácticas del nuevo hombre? Uno de ellos es estudio de la Biblia. Es una de las disciplinas espirituales. Estudio de la Biblia, meditación en la palabra de Dios, oración, alabanza, celebración, tiempo a solas con Dios, frugalidad, ayuno, oración. Hay varias disciplinas espirituales que, si se hacen amparados y dependiendo de la gracia de Dios, producen con el paso del tiempo un carácter aprobado. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus ¿qué? Prácticas. Con sus prácticas. ¿Se acuerdan cuál era? Lo vimos en el último día de Pesach, el último día de panes sin levadura. Esa palabra en griego, la Reina Valera no sé si lo traduce como práctica. Hechos, la mejor traducción es prácticas. En griego es praxesin, prácticas. El viejo hombre tiene prácticas. De hecho, ha sido habituado a pensar, a sentir, a reaccionar de una manera. Cuando alguien no lo saluda, cuando alguien lo trata mal, cuando alguien le hace un desplante, tiene una manera de reaccionar, de sentir, de pensar, todo. Practicar. Cuando una persona le hace algo que lo molesta, tiene una manera, el viejo hombre. Y adivinen algo, si el viejo hombre tiene prácticas, ¿ustedes creen que el nuevo hombre no tiene? Claro que tiene. Pablo las describe en varios lugares. La primer práctica del viejo hombre tiene que ver con cómo piensa de sí mismo. Romanos 6:11. ¿Se acuerdan? En Romanos 6:11 aparece la misma palabra logizeste que aparece en Filipenses 4:8. Cuando Pablo dice, en esto pensad, en griego es logizeste, y es la misma palabra logizeste aquí. Romanos capítulo 6, verso 11, dice, por lo tanto, debido a que habéis nacido de nuevo, pensad de vosotros mismos como que muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahí dice consideraos, ¿verdad? Pero
Logizesté literalmente significa pensad. Pensad de vosotros mismos como muertos al pecado. Yo tengo que pensar, creer, confiar que la palabra de Dios dice que he sido muerto al pecado. Y luego dice en el verso 13, ni presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, tengo que en oración decir a Dios y creer con todo mi corazón que soy como un vivo de entre los muertos, que la realidad de mi nuevo nacimiento me da una fuerza sobrenatural para vencer el pecado. Eso es algo que yo tengo que pensar de mí. Si yo no pienso eso de mí, no va a pasar nada. Es tácitamente decirle a Dios, tu palabra es falsa y tú eres un mentiroso. Tú dices que yo tengo el Espíritu Santo y todo lo puedo en aquel que me fortalece. Yo digo que no. Por eso dice, pensad de vosotros mismos como vivos de entre los muertos. Y luego dice, y presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Cómo se presentan nuestros miembros como instrumentos de justicia? Pablo no lo dice, porque lo ha dicho en otros lugares, pero vamos a ver de eso la semana que viene. Pero el primer paso es consideraos muertos. ¿Te consideras muerto al pecado? ¿Piensas de ti mismo como muerto al pecado? Es muy importante. Y noten que esto de pensar otra vez tiene que ver ¿con qué? Con la mente. Por eso es muy importante renovar la mente. Lo que yo piense de Dios y lo que yo piense de mí mismo y lo que yo piense de ti es de suprema importancia. Mis ideas falsas, engañosas con respecto a Dios, a mí mismo y a mi prójimo, son la fuente o de virtud o de impiedad. Y ese verso le pregunté al hermano Marcos hace poco, porque él un día nos compartió de algo que pasó en la congregación de él con una persona que fue libre de algo, y el verso que le dio vida y que el hermano Marcos le dio fue Romanos 6:11. Había una persona que había nacido de nuevo, se había entregado a Dios, tanto se había entregado a Dios que él estaba tan contento de la salvación que él le quería levantar un templo, una congregación al hermano Marcos ahí en un lugar. No sé si es en Tandil donde él vive, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que el hermano estaba tan contento, pero debido a su vieja vida él tenía un vicio de fumar que no se lo podía quitar. Él había nacido nuevo, pero tenía una esclavitud al cigarro horrible, y él tenía una compulsión a fumar, le daba una gran insidia de fumar. Si no fumaba, le daba como desesperación, y oraba y le decía, Dios, libérame de esto, libérame, oraba y oraba, y todo salía mal. En lugar de venirle fuerzas para dejar el pecado, le venían más ganas de fumar. Y un día el hermano Marcos le dijo, bueno, es que lo que te falta a ti es tener fe de que tú ya venciste ese pecado. ¿Cómo? Le dijo. Mira, vamos a leer, hermano, ven, leamos Romanos 6. Y lo llevó a Romanos 6 y le dijo, mira lo que dice aquí, por tanto, consideraos a vosotros mismos como que muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tú tienes que en fe, confiando en Dios, decir, gracias Señor, estoy muerto, este pecado no tiene más poder, yo te alabo porque el pecado no tiene más poder sobre mí. Así de fácil, le digo, así de fácil. En ti está el poder del Espíritu Santo para dejar ese pecado. Y cuando tú le dices, dame, está bien que pidas así, pero no está bien porque tú no tienes fe de que eso ya ocurrió. Y el primer paso es tener fe de que tú puedes ser libre y que ya fuiste libre. Y luego sigue el segundo paso, presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia. Y un día el hermano Marcos entró, estaban en el lugar donde estaban construyendo el edificio, el lugar de reunión, el templo. El hermano Marcos entró y el hermano estaba pintando. Estaba la congregación, el lugar de reunión. El hermano estaba con una mano tenía la brocha y en la otra mano tenía el cigarro. Y el hermano Marcos se lo encuentra con el cigarro en la mano. Y el hombre imagínense el susto del hombre cuando ve al pastor, al hermano Marcos. Hay gente que él tiene más miedo al pastor que a Dios. Así como contó un día el hermano Josué que una mujer estaba barriendo en la iglesia
y metió la basura debajo de la almohada. Y de repente oyó una voz. ¿Y quién es? Oye, Dios, ¿y quién eres? Soy Dios, le dijo la voz. Ay, qué bueno, pensé que era el pastor. Y hay gente que le tiene más miedo a los hombres que a Dios. Entonces el hermano cuando ve al hermano Marcos le da una vergüenza. Y el hermano Marcos le dice, ¿cómo estás, hermano? Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, hermano. Y con pena el hermano le dice, el cigarro, no te preocupes, le dice. Tú ya fuiste libre de eso. Es más, terminátelo, fumátelo bien, le dice el hermano Marcos. Y mientras te lo fumas, quiero que digas, gracias, Señor, porque yo he sido libre del poder del cigarro. Fumátelo y decir, yo soy libre del poder. Confesalo, vamos a confesar. Orás, fumátelo y orás, le dijo. Y él se quedó, ¿cómo? ¿En serio? Sí, terminate el cigarro, sin problema. Tú ya fuiste libre de eso, hermano. Ya no hay poder en eso. Ese cigarro no tiene poder sobre vos. Así que fumátelo y le da gracias a Dios. Y él se quedó así como, este está loco, un pastor que me dice que le dé gracias a Dios. Ahora, le vas a dar gracias a Dios no por el cigarro. Le vas a dar gracias a Dios. Y el hermano dice que lo hacía. Estaba así, le decía, gracias Dios porque yo he sido libre de esto. He sido libre para la honra de ti, he sido libre. Y fumaba el hermano. Yo no me acordaba, yo medio tenía recuerdo. Esta semana estuve hablando con el hermano y le dije, hermano, vos te acordás de en Toluca cuando nos contaste el testimonio del hermano. Sí, me dijo, yo me acuerdo, y me volvió a contar. Yo le dije, mira, si te viene la gana de fumar, te fumas el cigarro y decís, Señor, gracias, yo he sido muerto al cigarrillo, no hay poder de este cigarro. El hermano se termina de fumar el cigarro, como le había dicho el hermano, y decir, gracias, yo creo con todo mi corazón que he sido libre del vicio. Se terminó el cigarro el hermano, lo tira, y ese fue el último cigarro que se fumó. No le volvió a dar ganas de fumar nunca más. Y él fue libre de eso. Y él nos contaba eso en Toluca. El poder que tiene cuando tú en tu mente crees, confías de todo corazón que lo que Dios dice de ti es cierto. Confianza en Dios es dejar de decirle a Dios mentiroso. Cuando yo tengo incredulidad, la incredulidad es un gran pecado porque la incredulidad equivale a decir, Dios, tú eres un mentiroso, tú no eres fiel. Confianza es decir, Dios, yo creo lo que tú dices de mí, yo recibo y yo sé que en mí todo lo puedo. ¿En quién? En aquel que me fortalece.